Muy feliz sábado, ¿cómo están? Bien, es una alegría volver a estar con ustedes. Me acuerdo, principio del año pasado estuvimos juntos, no sé si alguno de ustedes estaba, pero siempre una alegría volver a la iglesia de Ingeniero Budge, ¿no? Una iglesia donde bien todo este distrito, que era más grande en aquel momento, fue pastoreado por el pastor Mario Utz, ¿no? Que es primo de mi abuelo. Vamos ahí a explicar un poquito. Somos familia, pero digamos no es un tío, un primo cercano, ¿no? Pero lo conozco. Yo no sé cuánto él me conoce a mí, esa es la verdad, pero somos familia. El título del tema de hoy, yo sé que siempre hay personas que les gusta escribir el título, ¿no? Decir, ay, ¿cómo se llama? Se llama Entrando por la Ventana. Y si alguno estaba preocupado, dice, tranquilos. No es un curso básico para ladrones. Sí, no es un curso básico para ladrones de cómo entrar por la ventana, aunque sí tiene que ver con robar. Es robarle almas al enemigo y ponerlas en el camino al reino de los cielos. ¿Sí? Así que vamos a conversar un poquito de esto con la Biblia, con algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Yo no sé si vieron finales del año pasado o mediados del año pasado, en muchos lugares hubo publicidad, propaganda de esta serie, en realidad de esta película. ¿Sí? Es una película que el título, ¿sí? El título, ahí vamos a ver, el título es este. No mires arriba, en inglés, Don't Look Up. No mires arriba. Yo no soy muy bueno con las películas y es más, anoche estuve en un encuentro de jóvenes allí casi hasta la medianoche en la ciudad de La Plata y me preguntaron, pastor, ¿cuál es su película favorita? Y la verdad, como no soy de consumir mucha película y demás, me costó. Pero miré esta película y aunque dicen los críticos de cine que no es una gran película por un montón de razones, a mí me hizo pensar. Me hizo pensar mucho y les cuento por qué. Porque la película se trata de que un grupo de científicos empiezan a mirando las estrellas y descubren que hay un meteorito que podría caer en la Tierra. No es un argumento muy original, Hollywood lo ha usado muchas veces, pero hay ahí algo en la trama que se vuelve interesante, que es lo siguiente. Los políticos, los líderes allí del país están más preocupados en otras cosas y no quieren que la gente mire hacia arriba. Por eso el título de la película, no mires arriba, Don't Look Up. Y me hizo pensar, ¿será que no vivimos nosotros en un mundo que también de alguna manera no quiere que la gente mire hacia arriba? ¿No será que ahí está un montón de cosas, política, economía, sociedad, movimientos sociales y podríamos seguir enumerando, todos intentando que las personas no miren hacia arriba? Y ahí estamos nosotros, con una misión especial que el Señor nos ha dejado. Y la pregunta es, ¿cómo cumplir, cómo hacer para cumplir esta misión? ¿Tienen su Biblia? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 33. Y dice allí, a partir del versículo 7, Ezequiel capítulo 33. Voy a leer en mi versión, vos léela en la tuya y en tu Biblia. Y aquí hay un mensaje y dice, ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Y vamos a frenar allí. ¿Qué función cumplía un centinela? Alguna versión de ustedes debe decir la palabra atalaya. ¿Sí? ¿Qué es centinela? ¿Qué función? ¿De dónde viene? Ustedes van a recordar que en el tiempo antiguo, las ciudades para protegerse, ¿qué tenían?
murallas. Y había dentro de todo lo que había en las murallas un trabajo especial. Personas que estaban destinadas a mirar lejos, a mirar más allá, ahí hasta el horizonte, a ver si venía algo que pudiera ser una amenaza para la ciudad. A ellos se los conocía como los atalayas, los centinelas, aquellos encargados de al ver ciertas cosas contar, anunciar, preparar. Veían a lo lejos un ejército, decía, viene un ejército, hagan provisiones, prepárense, preparen comida, preparen agua, porque seguramente va a venir una situación compleja. Mensajeros llamados a anunciar, a dar un mensaje. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver que acá esto tiene un carácter espiritual. Dice, si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Son 3 versículos fuertes, sin anestesia, ¿no? Es decir, acá está diciendo que el mensajero, el que tiene que dar un mensaje, es responsable por ese mensaje que él tiene y que tiene que compartir. Y como si esto fuera poco, ¿no? Como dicen los vendedores allí en el tren. Hay una cita del Espíritu de Profecía de la hermana White que dice que en el día final se acercarán personas a nosotros y nos van a decir, ¿vos sabías todo esto y no me dijiste nada? ¡Fua! ¡Tremendo! Vos conocías todas estas cosas y a mí no me avisaste. No hiciste tu tarea de centinela, de mensajero, de anunciar. Yo cada vez que leo esa cita me corre un escalofrío porque me pregunto, ¿realmente estoy cumpliendo la tarea de mensajero? Para venir para acá desde mi casa cruzo buena parte allí de Buenos Aires y de provincia, ahí vengo por General Paz. Y cada vez que yo me subo al auto, anoche pasaba por Puerto Madero al atardecer yendo hacia La Plata y veía esos tremendos edificios llenos de luces, oficinas, edificios de departamentos y decía, toda esta gente le estamos anunciando, le estamos contando del mensaje. Qué desafío, ¿verdad? Y como dice el himno, ¿qué estás haciendo por Cristo? Mientras vida Él te da. Y yo quiero compartir con ustedes porque aunque el desafío parece gigante, parece enorme, el Señor hoy, en esta época, nos da herramientas que no había en el pasado y que tal vez si las aprendemos a usar, si las potenciamos y entre todos unidos, juntos, trabajamos, quizás podemos llegar a más personas. Y les muestro este mensaje. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Por tanto, id y predicad el evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Ahí, incluso a los chilenos hay que predicarles, ¿no? Por eso yo me casé con una chilena para asegurarme, ¿no? Muy bien. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. Y es la Biblia. Ustedes saben, partes de la Biblia fueron escritas allí en tablillas, con arcilla, con unos elementos ahí muy particulares. Cuando estaba en mi primer año de la Facultad de Teología, tuve como profesor al doctor y pastor Víctor Armenteros. Y él me enseñó la materia que se llama Fuentes Bíblicas, donde aprendíamos cómo la Biblia había sido
conformada, cómo había sido escrita, cómo eran los procesos. Y me acuerdo que en la segunda, tercera clase él nos dijo, para la próxima clase me tienen que traer arcilla. Yo me sentí que en vez de la universidad estaba en jardín de infantes, salita de 5, ¿no? Era plastilina sofisticada, arcilla. Nos hizo y nos puso una imagen muy parecida a esa que está allí en el primer rectángulo allí. Y entonces la puso en el proyector y dice, bueno, ahora escriban eso. Y entonces nos dio unos palitos que parecen unos palitos chinos, pero que tienen en la puntita unos triangulitos. Y con esos triangulitos tuvimos que escribir una porción de la Biblia, ahí de un códice especial. Y me dice, bueno, esto es para que ustedes entiendan cómo fue escrita la Biblia. Y claro, tuvo eso. Después apareció el papiro allí en Egipto, los pergaminos allí en el siglo 7 antes de Cristo. El códice, que eran como una especie de libros con un papel muy similar al papiro. Después vinieron los manuscritos ilustrados, era todo a mano, ¿no? ¡Qué trabajo! ¿Sí? Después vino la imprenta manual, la imprenta moderna. Otros métodos allí, la imprenta digital. Y hoy incluso tenemos los e-book, los libros digitales más. Yo sé que alguno de los que ya peina alguna cana, a veces se debe rasgar la camisa, ¿no? Cuando ve a los jóvenes que a veces abren la Biblia en el celular y dice, ¿cómo puede ser? Pero en realidad el mensaje está. El mensaje es el mismo. Si me hacen elegir a mí, ustedes me verán, yo uso la Biblia. La prefiero, pero una cuestión personal, no es que hubiera un pecado en lo otro. Y saben, les pregunto, ¿el mensaje cambió entre la tablilla y el libro digital? ¿Cambió el mensaje? Juan 3:16 era distinto acá que acá. No, era el mismo mensaje. ¿Qué cambió? El medio, o como hablan algunos otros, el soporte. Pero el mensaje es el mismo. Y ustedes saben, vivimos en un mundo que ha cambiado mucho en los últimos años. No sé si hay alguien aquí que le guste la economía, le guste saber un poquito acerca de las inversiones en la bolsa de valores. ¿Ustedes sabían que más de 20 de las 100 empresas más importantes del mundo no existían hace 20 años atrás? Es una locura. Yo les puedo mencionar un montón de empresas. Amazon, Facebook, Meta. Y podría seguir enumerando empresas que hace 20, 30 años atrás ni en planes estaban y hoy valen millones. Un movimiento de ellos hace que reaccione la economía mundial. Y no existían. Nuestro mundo va cambiando. La hermana allí, perdón que se me fue tu nombre, Graciela, ahí está. Graciela me decía, pastor, hemos modificado un poquito la liturgia. Y yo le decía, felicitaciones. El dejar todo igual no es sinónimo de que esté bien. El mundo cambia. Nosotros también estamos obligados a actualizarnos. No podemos pretender tener una iglesia igual que hace 40 años. Sé que a algunos les puede chocar lo que yo estoy diciendo. Lo que no puede modificarse es el mensaje. Eso sí, los principios, las verdades, esas son intocables. Las formas, los envases, las maneras, por supuesto, no hay pecado en eso. ¿Saben? Qué contraste, ¿verdad? Un papiro y un celular. El mismo mensaje. Tengo un dato interesante. Los argentinos y la Biblia en el celular. Ustedes saben, la aplicación de teléfonos que tiene la Biblia más importante se llama Your Version o tu versión. Y nosotros como Argentina
no sé si sabían este dato, estamos entre los 10 países que más descargaron esta aplicación. Y dentro de los 10 países que más ingresa y más tiempo pasa dentro de la aplicación. Y esto a mí me hizo pensar. Tenemos fama los argentinos de gente poco espiritual, ¿sí o no? Es más, los pastores después vamos, visitamos otros lugares y decimos, wow, en Brasil son más espirituales. Oh, en Bolivia, uff, Perú. Y siempre nos sentimos un poquito así como chiquitos ante el movimiento de las iglesias en otros lugares. Pero este dato me llamó la atención. Pero al mismo tiempo me hizo preguntarme lo siguiente. ¿Se acuerdan la historia de Felipe y el etíope que iba camino allí a su casa en África? Que él estaba leyendo la Biblia. La tenía en la mano. Que de paso, eso era algo muy raro. Nadie tenía rollos de la Biblia así como quien... Así que indudablemente este hombre era muy rico y le interesaba mucho porque eso costaba mucho dinero. Lo hubiera podido haber gastado en comprarse un gran camello, ¿no? Pero lo gastó comprando la Biblia. ¿Se acuerdan la pregunta que Felipe le hizo? ¿Entiendes lo que lees? Y cuando yo vi este dato estadístico, de paso esto salió en una página web de noticias del mundo cristiano. Y mi pregunta fue, ¿será que esos cientos y miles de personas que entran, que pasa tiempo en la aplicación, entienden lo que leen? Y yo dije, wow. Puede haber muchas personas que tal vez leen la Biblia, que están interesados en la palabra de Dios, pero tal vez no entienden lo que leen. Y ahí vos y yo somos atalayas, somos centinelas, tenemos que ayudar a las personas a conocer, a entender. Este es nuestro desafío, ¿no? Medios masivos de comunicación, mass media en inglés, televisión, radio, portales de internet. ¿Ustedes sabían que en Argentina está el portal de internet de habla hispana más consultado? Página web de Infobae. No sé si han escuchado allí los que eso. Infobae es el portal de noticias más consultado del habla hispana de Latinoamérica. Y es de aquí. Es decir, somos un país que está metido en estas cosas. Y si hablo de esto, redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Google Plus ya no existe, Pinterest, Flickr, Twitter, Snapchat, etcétera, ¿no? Ahí hay mucha gente. Pastor, pero la palabra de Dios a mí me sorprende porque dice, y la ciencia será aumentada. Sin duda. Y eso es lo que lo veo yo y lo que viví allá y lo que veo ahora, pasar semejantes aviones por arriba, cuando los primeros se mataron, ¿cuántos? Tal cual. Miren este dato. Este es el porcentaje, ¿sí?, de personas que en Argentina tienen acceso a internet. ¿Dónde ellos están? ¿Qué están consumiendo? Ustedes ven la primera franja allí arriba. Esto es WhatsApp. De las personas que tienen acceso a internet en Argentina, que se estima que es arriba del 85% de la población argentina tiene acceso a internet en mayor o menor medida, ¿sí?, el 95,2% tiene acceso y usa WhatsApp. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes de acá usan WhatsApp? Bueno, el 95, justo, da igual. Después allí, ¿sí?, está Facebook, ¿sí? Después viene Instagram. Después viene TikTok. No se ve ahí, pero yo me lo sé de memoria. ¿Saben? Hay muchas personas, millones para ser exactos, de vecinos, amigos que están allí. Que tal vez si vamos le tocamos el timbre en su edificio de Puerto Madero
Sí, ¿qué quiere? Hablarle de que... ¡Pum! Pero que tal vez nos podemos meter por la ventana. ¿Cuál sería la ventana? Una ventanita que ellos mismos compran, ¿no? Y nosotros decimos, tengo un mensaje para darte, tal vez a través incluso de los medios. Y quiero que me entiendan bien. Yo con esto no estoy diciendo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo. Ir, visitar, invitar, dar un estudio bíblico. Esa es la manera más efectiva. Con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Por lejos es la manera más efectiva. En Argentina, de las personas que ingresan a la iglesia, en toda Argentina, casi el 80% ingresa por este medio. A través de amigos, conocidos y ese contacto personal. Eso está fuera de discusión. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a esos otros que no son ni amigos ni vecinos, ¿no? Y ahí el desafío. Tenemos más de 30 ciudades en nuestra asociación que no hay ni siquiera un adventista en esa ciudad. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo vamos a llegar? Las redes pueden ser una oportunidad para llegar a personas que si no fuera de esta manera, a través de los medios de comunicación, sería imposible para nosotros llegar. Y acá quiero contarles, mostrarles. ¿Ustedes sabían que la iglesia tiene un gran canal de televisión? Nuevo Tiempo. Y yo ya sé, pastor, acá en Buenos Aires no se puede ver. De paso les pido que oren. Estamos trabajando fuerte, orando, porque tiene que ser un milagro. Pero estamos en negociaciones, que antes ni siquiera podíamos estar en negociaciones, con uno de los canales más importantes, en realidad proveedor de señal de cable más importante de Argentina, que si ellos aceptaran lo que la iglesia ha ofrecido para entrar con Nuevo Tiempo en ese canal, podríamos llegar a más de 2,5 millones que están conectados a este servicio. Eso podría ser una oportunidad maravillosa. Pero tranquilo, ustedes saben que todos los días usted puede ver las 24 horas a través de internet, de YouTube o de ntplay.com la señal de Nuevo Tiempo. Así que ahí está, ¿no? Y además, si vos buscas la aplicación, esta aplicación allí en tu Play Store, en tu App Store, y la descargas, tenés la radio para escuchar con el celular. Sin problema, puedes escuchar radio allí. Ahora, ¿es lo único? No. ¿Conocen a este muchacho? ¿Sí? ¿Quiénes lo conocen a Santi? Perdón, el pastor Santiago. ¿Fue pastor acá? Qué pregunta la mía entonces, ¿no? Qué cabeza dura. Muy bien, pastor Santiago hoy es el evangelista, es el orador del programa. Y atención con lo que yo voy a decir. ¿A quiénes les gusta escuchar radio? Quizás a los más grandes, ¿no? La radio, yo me considero de ese equipo, yo escucho radio todo el tiempo. Me encanta la radio. Trabajé años en radio, así que yo tengo un amor por la radio. Ahora, los que conocen de radio, díganme un programa que no sea Una Luz en el Camino, que haya estado al aire más de 50 años en Argentina. Díganme uno. Ha habido grandes programas. Argentina es cuna de radio a nivel mundial. Los Locos de la Azotea, y podríamos hablar mucho de esto. Desde que está Enrique, que fue el creador de alguna manera de Una Luz en el Camino, jamás Una Luz dejó de iluminar a través de su programa de radio. Saben, yo a veces escucho con dolor, y yo les abro el corazón, gente criticar nuestra iglesia. A veces criticamos, ¿verdad? Ahora, muchos medios de comunicación les gustaría tener un programa que haya seguido en forma continuada por más de 50 años, en las radios más importantes del país. Y nuestra iglesia tiene. Es un privilegio.
Tenemos que sacar pecho, defender nuestra iglesia. ¿Que tiene cosas por seguir mejorando? Por supuesto. Pero tenemos cosas que tenemos que valorar, defender. Y una luz en el camino es parte de eso. De paso, a principios de este año se tomó una decisión basada en algunas de las cositas que les mostré. Se acordarán que hasta el año pasado, 6 de la mañana, en Canal 13 uno podía ver el programa de televisión. Se hicieron estudios. Lo que tiene de bueno la comunicación es que todo es medible. Entonces se vio cuánta gente está viendo ese programa. Y aunque había personas por el horario y demás, y de paso se eligió ese horario, era el que podíamos pagar. Porque no es que los canales de televisión dicen, vengan, vengan, no, es un negocio, pague, pague. Y se decidió lo que se estaba invirtiendo allí, invertirlo en redes sociales. Y hoy Una Luz en el Camino está trabajando fuertemente en redes sociales. Si todavía no lo siguen en Instagram, los que les gusta, @ulc.digital, y ahí pueden seguir todo lo de Una Luz en el Camino. De paso, todos los días se sube el programa a YouTube también. Así que los pueden buscar ahí en YouTube. Pastor, ¿y la asociación, la ABO, qué está haciendo? Bueno, hacemos nuestros pequeños esfuerzos. Nos gustaría mucho más, ¿verdad? Hace un mes atrás se inauguró, esto que ustedes están viendo acá, el estudio de grabación, de filmación en las oficinas de la asociación. ¿Sabían eso? ¿Quiénes sabían eso? 2, excelente, menos mal que les conté entonces. ¿Sí? Y lo estamos produciendo y ustedes van a descubrir algo interesante. Nosotros estamos, todos los viernes, por ejemplo, sale allí en Instagram un reel, es un videito cortito, con un mensaje donde invita a las personas a orar. Por estos primeros meses lo estoy haciendo yo, pero ya vamos a ir sumando otras caras. Estamos capacitando al equipo de la asociación para hablar en cámara y estamos ahí en un proceso de educación en comunicaciones. Así que tenemos Nuevo Tiempo, televisión, Nuevo Tiempo radio, Una Luz en el Camino, incluso como asociación. Aquí en Buenos Aires estamos empezando a producir contenidos. El año pasado, en forma conjunta con el Ministerio de la Música, generamos allí un concierto. No sé quiénes vieron, concierto de consuelo y esperanza. Ya lo han visto más de 5.000 personas. Eso es un estadio lleno. ¿No? Un estadio cerrado. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Ferro? Ese día ahí había 5.000 personas. Bueno, 5.000 personas han visto eso. Es decir, estamos entrando por la ventana a muchas personas con un mensaje de salvación. De paso, si todavía no siguen las redes de la asociación, adventistas.avo con B larga, en Facebook, en Instagram, en YouTube y desde ayer en TikTok. ¿No? Tenemos que actualizar, no nos podemos quedar en el tiempo. Anoche crearon, bueno, ayer a la tarde en realidad, creamos la cuenta de Adventistas Avo en TikTok, que para algunos no hay nada bueno en TikTok. Nosotros queremos ser, aunque sean los primeros que hagan algo bueno en TikTok. ¿Sí? Ahora, con un mundo donde están las personas conectadas, uno va por la calle, se pone en el tren y todas las personas están así, ¿no? Bueno, hay un mensaje que dar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, todo esto que yo acá puse en fotitos son estudios bíblicos distintos que el equipo de comunicación de la División Sudamericana está generando. Ahora yo quiero contarles 2 historias. ¿Les gustan las historias? Voy a contar una historia de lejos y una historia 2 historias de más cerca. Hace unos 4 años atrás, en Filipinas, comenzó una crisis entre un grupo de personas que empezaron a hacer una especie de revolución que generó allí una crisis
porque empezaron a atacar civiles y fue toda una situación bien compleja en las Filipinas. Los que conocen la geografía de Filipinas, tiene toda una zona muy montañosa y al mismo tiempo muy selvática. Lugar ideal para esconderse, para atacar en forma así inesperada. Y realmente la situación se había puesto muy difícil. ¿Qué hace la iglesia en estos momentos? De paso, en la iglesia nosotros tenemos allí una universidad en Filipinas, IAS. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, nosotros en Filipinas tenemos una de las radios más grandes y potentes del mundo, que transmite en filipino. Y esa radio estaba allí. Y la iglesia diseminó por esa zona radios. ¿Viste? Dejó que haya radios, ¿no? Allí. Y este grupo, que podríamos decir de una especie de guerrilleros, empezaron a escuchar la radio. Pero algo que pasó es que el gobierno tuvo que poner allí militares, policía y demás en esa zona. Y cuando se agarraban guerrilleros con militares, ustedes se imaginan eso lo que era, ¿no? Pero ocurrió algo curioso. Tanto guerrilleros como militares empezaron a escuchar la radio. La única radio casi que se podía escuchar en esa zona. Y la radio, en realidad no la radio, el mensaje de Dios esparcido a través de las ondas de la radio empezó a tocar los corazones de guerrilleros y de militares. Y eso que nadie podía acercarse, nadie sabía dónde estaban, el Señor sí sabía dónde estaban y les hablaba a través de las ondas. Haciendo corta la historia, ocurrió ese milagro. Estas personas empezaron a contactarse y decir: ¿dónde está la iglesia adventista? ¿Se imaginan que un sábado entra un grupo de guerrilleros y se siente acá en la iglesia? Bueno, eso fue lo que pasó. Vinieron, se sentaron y dijeron: estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Ahora hemos conocido la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Queremos cambiar, queremos ser distintos. ¿Saben? Si la historia ya acá, si terminara acá, es tremenda. Pero empezaron a acercarse a la iglesia también militares. Y dijeron: lo que nosotros estamos haciendo, matando y demás, no está bueno tampoco. Así que hubo un gran bautismo, donde el jefe de los guerrilleros se abraza con el jefe de los militares. El país, al ver esa transformación en este grupo revolucionario, muchos de ellos con pedido de captura, con recompensa para quienes los encontrara, el gobierno los perdonó al ver ese cambio de vida y de actitud. Si buscan en internet van a encontrar fotos de esto. Estuvo el pastor Ted Wilson en uno de esos bautismos. Y por ahí alguien me va a decir: bueno, Gary, muy lindo, pero Filipinas queda muy lejos. Acá pasa algo, o el Espíritu Santo solo puede actuar allá. Tengo dos historias, voy a recortar en dos. En el año 2020 estábamos allí como pastores sin mucha idea qué hacer. Porque aunque no lo crean, no teníamos ninguna materia cuando estudiábamos cómo ser pastores en pandemia. Y ahí nos tuvimos que reinventar, ¿verdad? Y seguro su pastor lo hizo. Y con 3 amigos, compañeros de distritos al lado, empezamos a 1 o 2 veces por semana a hacer un estudio bíblico online, que transmitíamos por YouTube, por Facebook y lo compartíamos. Fue una bendición. Podría contar muchas historias de eso, pero les cuento 2 que se disparan de allí. 2021, el año pasado, un día
cae una chica a la iglesia de Valentina Alsina y le dice al pastor Santiago: ¿usted es el pastor Santiago? Sí. ¿Y el pastor Gary? Bueno, no, le intenté explicar que yo ahora ya no tenía una sola iglesia, ¿no? Intentar explicar esto de que me toca ir moviéndome. Dice: ¿sabe qué? Un día yo tenía una pregunta y puse en YouTube la pregunta y me salió el estudio bíblico que ustedes estaban haciendo. Y me gustó. Y después me lo vi completo. Y escribió: ¿dónde está la iglesia? Y fue a la iglesia. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Qué usó? Las comunicaciones, las redes sociales. El año pasado me tocó coordinar una campaña de evangelismo en la iglesia de Bustillo, allí en el distrito de Hudson, ahí en zona sur, al lado de Berazategui. Y me acuerdo la primera noche habíamos plantado ahí una carpa. Y habíamos plantado allí, todo listo, y una señora viene y se me acerca: Pastor Gary, ¿le puedo dar un abrazo? Bueno, sí, ¿no? Si usted se anima, ¿no? Sí, está, venga. ¿Saben? Me dice: usted sabe el deseo que yo tenía de conocerlo. Bueno, acá estoy, soy una persona normal, no soy una estrella ni nada parecido. Me dice: no, es que usted no sabe algo. En la pandemia, yo miraba todo lo que ustedes hacían ahí por redes sociales. Y ahí yo me di cuenta que en mi vida tenía cosas que cambiar. Que me tenía que casar porque no estaba viviendo de acuerdo al plan de Dios. Y fui y hablé con mi esposo y le dije: en las redes allí los pastores me dijeron que me tengo que casar. Y lo convencí, me dice, y me casé. Y después me di cuenta que Dios tenía un plan mejor para mi alimentación. Y dejé de comer ciertas cosas que me gustaban mucho, pero yo sabía que no me hacían bien. Y me enteré que usted iba a venir a hacer una campaña de evangelismo acá. Y acá estoy. Y adivinen qué. Al final de esas 14 noches, tuve el privilegio de bautizarla. Porque el Señor utiliza todo tipo de medios y maneras para tocar los corazones que están dispuestos a escuchar su voz. No podemos dejar de predicar. Tenemos que usar todos los medios y maneras posibles. A mí me gusta pensar que en aquel día, cuando suene la trompeta y se pase lista, como dice el himno, y mi nombre llamen, yo responderé. Pero qué lindo poder decir: no solamente yo, sino mi familia. Anoche llegué cerca de la medianoche a casa. Esta mañana fui a despertar a mi hijo para prepararlo para la iglesia. Y yo pensaba: ojalá que Sherik, que cumplió 1 año el martes, no crezca nada antes que Jesús venga. Pero para eso tenemos que seguir cumpliendo la misión que el Señor nos dejó. Y cumplirla tiene que ver con avisar. Ezequiel decía allí: y que cambien su manera de vivir. El evangelio tiene que ser un evangelio que transforma. Los primeros necesitados de ser transformados por el evangelio somos nosotros. Y que después esa transformación transforme a todos los que nos rodean. Yo les pregunto, ¿les gustaría que vivamos esta experiencia? ¿Se animan a que juntos sigamos predicando el evangelio a través de todos los medios posibles? Y que de esa manera nos metamos por la ventana de las casas, de los edificios, de las ciudades, donde quizás no tenemos la manera de hacerlo de otra manera,
y que todo el mundo conozca que tenemos un Dios en los cielos, que mirando para arriba nos vamos a dar cuenta que falta muy poco para su regreso. ¿Quiénes quieren cumplir esta misión? Yo soy el primero. Le pedimos al Señor, oramos por esto. Querido Dios, gracias por este sábado maravilloso y porque en tu palabra tú nos desafías a ser mensajeros, a ser centinelas, a ser atalayas para seguir predicando el Evangelio. Que nos ayudes a utilizar todos los medios posibles para seguir compartiendo este mensaje. Que cada vez que veamos alguna cosa que la iglesia ha hecho, podamos compartirla, podamos allí comentarla, ponerle un me gusta, porque no sabemos quién de nuestros amigos, de nuestros contactos, al ver eso, quizás esté conociéndote más. Señor, úsanos, usa todos nuestros dones y talentos para predicar el Evangelio hasta el día en que tú vengas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.